Muy buen día, damas y caballeros. Con el gusto y el privilegio de saludar nuevamente en nuestra tercera sesión del Seminario de Costos para darle continuidad a la información que vamos adquiriendo y obviamente invitarlos a la retroalimentación, a la gentil participación. Según tengo entendido, somos un poco más de 100 personas conectadas. A todos, pues bienvenidos, excelente día. Disfruten su día y bueno, pues si tienen que salir a la ciudad, disfruten también del tráfico, que pues con esto de la cancelación de fideicomisos y otros criterios de rechazo de mucha población, pues hay bloqueos, nuevamente hay bloqueos y habrá todo el día. Entonces, pues es parte del escenario. Hay que tomarle el lado bueno también a las cosas y tomar las precauciones. Mientras tanto, pues estamos acá iniciando para dar continuidad a nuestro tema. Abordaremos conceptos relevantes y de esta suerte iremos avanzando en el estudio de lo que tenemos. Reitero la invitación a que tengan la aportación de cualquiera de las dudas que ustedes tengan a bien. Es prudente invitarles a que tengamos en consideración algunos conceptos fundamentales que comentaré el día de hoy, ya que esto nos va a permitir avanzar con otros tantos ya en temas específicos, como pueden ser el margen de seguridad, el punto de equilibrio y algunos otros que iremos conforme desarrollemos el tema y tengamos las bases sustentadas, incluyendo, por decirlo así, un breve viaje hacia el aspecto legal, de dónde y por qué lo debemos tomar en cuenta, reiterando mi concepto. Primero es lo financiero y tiene consecuencias fiscales. Es importante que no caigamos en discusiones viscerales o sin sentido alguno, improductivas, en cuanto a que si las NIF tienen impacto fiscal o no. Bueno, pues las NIF no tienen impacto fiscal. El registro contable y las operaciones es lo que tiene impacto fiscal. Recordemos que las normas de información financiera, que hoy analizaremos algunos de los conceptos, reflejan o deben reflejar la realidad de las operaciones económicas en la contabilidad. Es el objetivo de las NIF. ¿De acuerdo? Y de ahí derivarán, también lo analizaremos si gustan y lo consideran prudente, qué podría suceder con cuestiones laborales, qué podría suceder con cuestiones civiles o mercantiles. Todo tiene implicación y es por ello que nosotros como contadores, disculpen, tenemos en conocimiento dentro del estudio profesional o de la licenciatura áreas de derecho para que tengamos ese conocimiento, para que tengamos esa facilidad de asociar los temas correspondientes y trabajar en sinergia con los abogados especialistas en cada materia. Esa es la invitación que yo les hago. Tenemos áreas de oportunidad como es el área de costos, como es el área de planeación financiera, el área de presupuestos, el área de finanzas. Eso es área que sí tenemos que dominar los contadores y que son también áreas que iremos puntualizando. Son indispensables para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país y en consecuencia de tanto personas o individuos como empresas. ¿Y cuáles son los conceptos principales? Decíamos, el objetivo principal, a reserva, insisto, de que ustedes no compartan mi idea, lo cual es muy respetable, es la liquidez, señoritas y caballeros. ¿Qué es la razón de negocio en términos generales? Haciendo mención también a lo que debemos de cubrir ante una potencial obligación de comprobación. Ya dijimos que la contabilidad es la llevanza y la probanza. Registro de las operaciones que ya sucedieron, historia. Y en caso de que alguien quiera verificar la veracidad de ese registro o de esa contabilidad, debo de comprobarla con los soportes documentales originales. Recordemos, esto está fundamentado en el artículo 33 del Código de Comercio, soportes documentales originales, que en ningún caso será un CFDI, en ningún caso. Y esto, reitero, asócienlo o analícenlo con los abogados especialistas en la materia que dominen la ley, que no estemos interpretando si quiso decir, que debemos entender y en cada oportunidad que pueda y con el respeto de todos ustedes, debemos de evitar decir, si son tan gentiles profesionalmente, creo, pienso, estimo, considero, al parecer, eso se lee, porque
antier discutía técnicamente con una contadora de un amigo que es contralor de una empresa y me decía, es que la ley dice tal cosa. Y le dije, ¿eso dice? Dice, sí, yo así lo leo. Le dije, esa es la parte importante. Jurídicamente los términos son otros. Le dije, hay que leer el contenido de la ley conforme a las disposiciones respectivas, que no es nuestro lenguaje común, porque también es muy interesante este concepto. Hablamos de manera independiente o de manera muy acostumbrada a nuestra forma de ser o de nuestro origen, de donde sea, por familia, por región o por lo que nos conlleve. Hablamos con una naturalidad y creemos que así como hablamos, debemos de escribir o de leer. Y esto, en la parte jurídica, no es así, caballeros. Ahí tenemos que hacer, en su caso, si queremos ahondar más, los conceptos de hermenéutica y de interpretación jurídica que son área de los abogados. Esos son los objetivos que no debemos perder. Es nuestra tarea principal. Tenemos la capacidad profesional, por todos los estudios que llevamos a cabo, de llegar a ser asesores de negocios mediante el análisis de las situaciones. ¿De acuerdo? Y decíamos, el objetivo de una razón de negocios es el lucro. Y el lucro, conforme lo establece la Corte, no es otra cosa más que la generación a través de un negocio de utilidades. Y comparto, háganlo ustedes en este momento el análisis de manera individual y luego compártanlo de la manera más prudente con el empresario. ¿Qué le interesa? ¿Utilidades en el estado de resultado integral o liquidez en la cartera, o sea, en la cuenta de bancos, y que le paguemos dividendos que él se pueda gastar después de haber cubierto, entre otras, las obligaciones fiscales? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Lo he insistido. ¿Por qué estamos trabajando en el área que estemos desarrollándonos como contadores? ¿Por qué estudiamos para contadores? ¿Cuál es el objetivo de ello? Compartíamos, ¿no?, con mi amigo, bueno, con nuestro amigo, perdón, Gaudencio, y con Marta, si no me equivoco, puedo estar confundido del nombre, de la sesión pasada que decíamos y cómo nos vamos a pensionar, a retirar o demás. ¿De acuerdo? Déjenme ver qué nos dicen acá. Dice... Oh, es otra onda, creo. Ok, bueno, creí que estábamos acá en el chisme para nosotros, pero no, son chismes privados que no vamos a leer. Entonces el costo forma parte de mi operación. Yo voy a tener que dar un servicio, voy a tener que vender cualquier situación, pero para ello, para lograr que esto se convierta en utilidad, es el costo, caballeros. Debe haber costos y gastos que ya hemos venido también asumiendo. ¿Cuál es el objetivo del costo? Evaluar los inventarios. Recordarán que en el primer slide, y si no, sean tan gentiles en observarlo, quien lo tenga o no lo haya reiterado, yo les sugiero amablemente, los invito a que se lo tengan como una premisa. Y recuerden que dice que el único activo valioso y que va a generarte precisamente la operación y el dinero que tú quieras recibir, eres tú mismo. Es tu conocimiento, tu experiencia. Ese es tu inventario, si así lo permiten manejar, caballeros y señoritas. ¿Cuál es el inventario que tenemos? Los conocimientos que tengamos, obviamente, sustentados con todos los soportes documentales, archivos electrónicos o demás. Pero si están de acuerdo, algunos de nosotros hacemos nuestro trabajo diario por la constante actividad que hemos adquirido aplicando estos conocimientos, adecuándolos a las necesidades, y ese es el inventario. Eso es lo que vendemos, al menos en mi caso, como asesor profesional. Si el cliente me hace la invitación a platicar con él, dependiendo del tipo de caso, yo tengo que hacer acceso a mi inventario que tengo respecto a lo que yo conozco de los estudios realizados, más los casos que hemos desarrollado, ya sea con éxito o no. Luego entonces, ¿dónde más? Hablo en primera persona, donde ustedes se ubicarán, y de ahí vamos a referirnos, si así lo consideran prudente, o cualquier otra opinión que ustedes tengan, será bienvenida. Con las empresas, ¿cuál es el inventario? ¿Qué es lo que puedo ofrecer, señoritas y caballeros? ¿Qué es lo que nosotros? Y les estoy haciendo esta introducción porque estoy hablando de presupuestos.
¿sí? Del proyecto, mi proyecto de inversión, cómo voy a explotar mi capacidad como contador, cómo voy a vender, a qué precio voy a fijar mis servicios, ya sea como empleado, como asalariado, o bien de manera independiente. Viene a mi memoria hace ya una buena cantidad de años cuando estaba en el corporativo y cuando llegó, como le decía yo, la invasión yanqui, contrataron a gente, originalmente la mayoría de nosotros, si ustedes gustan, 70, 80, al menos contadores, damas y caballeros, o sea, mujeres y hombres que estábamos ahí, éramos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico, en términos generales, y de algunas otras universidades de menor tamaño, o algunos también de provincia. Pero cuando llega la invasión yanqui y la nueva modernidad, solo contrataban gente de maestría de universidades privadas que dominaran las herramientas tecnológicas que en aquel momento era el PowerPoint, el Word y el Excel como punta de lanza, ya que nosotros, los autóctonos, por decirlo así, pues esa parte no la traíamos aplicada, porque no era en ese momento indispensable. Luego entonces ese fue el requerimiento, ese era el inventario de conocimiento necesario. Y adicionalmente, con maestría en el extranjero y dominio del inglés. Eso era el criterio de selección de tus conocimientos y tu inventario, por decirlo de esta forma. Hacía mención recordando a un amigo, bueno, perdóneme, a un compañero de trabajo que llegó a ocupar un nivel de gerencia joven y en ese momento, si están de acuerdo también, y creo que priva al día de hoy, todos decimos cuida tu trabajo. Si tienes un trabajo, te pagan bien, etcétera, ahí quédate, cuida tu responsabilidad. Pero aquella persona, a los 3 o 4 meses, ya considerado como un elemento valioso y que cumplía las expectativas de la empresa, un día nos dijo, me voy. A todos nos sorprendió y dijimos, pero si tienes muy poco tiempo, ya estás aceptado por la empresa y demás. Dijo, sí, nada más que yo vendo mis conocimientos, no estoy casado con una entidad económica. Y hay una empresa que hoy me da un 30-40% más de salario que esta. Ese es mi negocio. Y se fue sorprendiéndonos a la mayoría porque ya sabrán que no faltó quien le dijera, oye, y si te va mal y todas las consideraciones que tenemos, dijo, eso es considerar un riesgo. Pero me estoy yendo porque mi objetivo es crecer constantemente en cuanto al ingreso. En consecuencia, caballeros y señoritas, todo este rollo para que nosotros en este momento evaluemos nuestro inventario de conocimientos, nuestro inventario de capacidad y poder fijar nuevos precios, si es que estamos mal pagados, que en general así es, de acuerdo al criterio que yo les puedo compartir, O bien, buscar clientes de mayor calidad o de mayor cantidad. Más adelante le pondremos un ejemplo invitándolos a participar. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas tienen lo mismo. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a producir? Producimos servicios, producimos materiales, ¿de acuerdo? Porque en esta tarea de producción no tenemos que asociarnos únicamente, señores y caballeros, en las empresas de transformación. Nosotros producimos servicios, algunos producen videos. Esta es una situación de producción. En la transformación tenemos los elementos que ya conocemos precisamente de estos inventarios. ¿Cómo es que vamos a tener ese costo de producción para el artículo que voy a vender? Ya insisto, los servicios, y estaré a reserva de que ustedes me lo hagan saber que esta tarea no les parece congruente, pero lo estaré llevando un tanto de manera, primero, individual. Hay contadores, y sería prudente aquí, si son tan amables, solamente ahí para el equipo. Sería importante saber, ahorita tenemos, mi querido Pepe, ¿cuántos tenemos ahorita presentes? Bueno, ya somos 200, bienvenidos a todos los que se han incorporado. De los 200 sería prudente nada más, y si les parece razonable me voy a quedar con esa idea. El 50% son independientes, tanto damas como caballeros, y puede haber gente joven, con mucho empuje, con mucha capacidad, a los cuales mi invitación es que los ayudemos a crecer, a que los capacitemos, a que fortalezcamos
que ellos nos empujen a los que ya tenemos un camino andado para que nosotros sigamos teniendo una barrera de exigencia que alcanzar y no quedarnos en un nicho de confort. Esa sería la invitación. Entonces, presumiendo que 50% de nosotros somos independientes, ¿cómo vamos? Un dato importante, ¿cómo vamos a fijar el precio de nuestros servicios? Y bajo esa premisa iré manejando esto. Si me avisan en el chat que no les interesa y que solo quieren verlo desde el punto de vista empresarial, con mucho gusto lo haremos. Pero esto escala, quiero decir, si lo hacemos de manera individual y lo razonamos y lo asimilamos con mayor congruencia, podremos abordarlo para los diferentes tipos de empresas. Principal tarea, fijar nuestros precios. ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿En cuánto vamos a vender? ¿En qué zona estamos ubicados? Ahí entramos entonces en este estudio de la economía, en estos estudios socioeconómicos, porque ustedes también, dentro de esta presencia de 200 personas, estoy convencido de que hay gente de otros estados que también sería prudente que me lo hagan saber para poder enfocarme también en algún momento dado a aspectos que yo conozco. Tengo el privilegio de conocer prácticamente toda la República, haciendo pues el trabajo de asesoría, de capacitación y de inclusive en algunos momentos dados de cátedra en algunas universidades, como fue en el caso de Chiapas, fue en el caso de Jalapa, Veracruz, Sinaloa. He dado cátedra en diferentes universidades y a nivel maestría en aspectos fiscales y por ende puedo tener una idea de cómo es el mercado que se está desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a fijar los precios? Entonces, depende de mi producto, puede ser el mismo, pero las condiciones socioeconómicas van a establecer algunas limitantes o algunas oportunidades. Por ello, debo de saber cómo fijar mi precio, gasto y costo. Todo esto para promover o pronosticar, reitero, la utilidad que querramos en vía del análisis de los estados financieros, pero que esa utilidad se convierta en liquidez. Es el objetivo principal, señores y caballeros. Y para eso tenemos que administrar los costos, entre otras cosas, que ya analizaremos también con algunos casos prácticos e iremos puntualizando lo anterior. Toma de decisiones, señoritas y caballeros, acabo de compartir con ustedes el negocio que estamos desarrollando. Voy a presumir alguna persona que tiene una tortillería, que tenga una tlapalería o una recaudería. Estoy hablando de negocios pequeños. Esto tiene que escalar, insisto, aplica en todos los niveles. Porque hay algunos colegas o en algunos cursos, lamentablemente, lo digo así con toda la precisión, lamentablemente dicen, esto no aplica en estos sentidos. Señores, esto aplica en todos los niveles, en todos, inclusive en casa. Estamos haciendo mención de lo que estamos teniendo en opciones. ¿De acuerdo? Luego entonces, seguimos con la misma, con el mismo giro, decía yo, la tortillería, la recaudería, la tlepalería, como le podemos preguntar al dueño de estas tlapalerías. Y la tlapalería puede ser muy aparentemente pequeña. Tuve un buen amigo con el que compartí muchas etapas de la vida, lamentablemente ya no está en este mundo por diferentes razones. Jugamos muchísimo tiempo en fútbol a nivel semiprofesional. Él era un contador privado. ¿Se acuerdan? Los que tengan ya cierta edad, antes tenían opciones algunas escuelas técnicas de ser contadores privados, así es como se llamaban, ¿no? O técnicos en contabilidad. Él era esa tarea y logró éxito muy importante administrando una empresa de artículos eléctricos en el centro de la Ciudad de México y le fue muy bien con esa capacidad. Y luego puso una tlapalería, por eso es que puedo asociar que este tipo de tlapalerías lo tenía en una colonia popular, pero tenía muy buen ingreso, tenía muy buena interacción. Y él, en aspectos generales, me indicaba cómo es que cotizaba con los proveedores, cómo es que manejaba el crédito, cómo es que hacía, o, por ejemplo, una de sus premisas, obviamente, y como muchos de ustedes lo sabrán, ninguna tlapalería en general nos va a dar crédito.
ninguna refaccionaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Liquidez inmediata. Tortillerías, recauderías. Hagamos ese análisis, caballeros. Pero para eso también habrá que observar condiciones como otras personas que conocemos en recaudería. Depende del tipo de mercancía, de la temporada. Acaba de pasar el problema de la escasez o del precio encarecido del limón, del aguacate y de otras materias primas. Inclusive ellos mismos te dicen, si tú vas al mercado, las damas sobre todo, que probablemente tengan alguna frecuencia de asistir a surtir su despensa, de repente tú, como dicen, tu marchante te dice, ¿sabe qué? Está muy caro esto. Los que tienen una buena calidad de servicio y te cuidan como cliente, te dicen, les sugiero que consuma esto, que está a un precio más razonable para que tu economía alcance. ¿De acuerdo? Esa es una situación interesante con esos objetivos del costo. ¿Para qué sirve? Ya lo habíamos compartido. Estoy retomando esto para darle continuidad, pero afianzando lo que hemos compartido. Control de operaciones y gastos y el costo unitario. ¿Cómo voy a cobrar una vez más? Ahorita voy al chat. Agrego, yo voy a cobrar por hora de servicio, por días trabajados o por trabajo realizado. Costo unitario, señoritas, para saber la competencia. Y bajo esa situación, información. Todo esto, como hemos compartido, es de información, todo lo más vasto que se pueda, que sea clara, que sea precisa, que sea real, ¿de acuerdo? Que tenga esa utilidad. Previamente, como en este momento voy solo a hacer la referencia, acabo de compartirles porque también a través de los grupos, algún colega fiscalista dijo, señores, el día de hoy hay bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué nos está dando como pauta al momento de que yo se los comuniqué? Que si tenían algún plan de actividad, inclusive las propias empresas que tengan transporte de mercancías sobre todo, o algún colega, por ejemplo, ayer mi socio que tenía que viajar y dijo, oye, pues si no me han avisado que había un bloqueo, no llego al aeropuerto y pierdo el vuelo. Esto es administración de costos también. Contar con información útil, oportuna. ¿De acuerdo? Dice Alejandro. Ah, no, ese no es. Rolando, ok. Nos pregunta Rolando un tema que abordamos en su oportunidad, con gusto lo compartiremos. Y de hecho, Rolando, si me permites un poco avanzar, unos slides adicionales, te voy a responder con precisión. La pregunta que nos hace Rolando es, ¿hay costo de ventas contable y costo de ventas fiscal? Esa es la pregunta, ¿no, mi estimado Rolando? ¿Es correcto? Ok, hace mención de que es una empresa agrícola. Lo aclaramos. Dame oportunidad en unos minutos de presentar unos slides que quiero comentar ampliamente con ustedes. Y en una empresa de servicios, ¿cómo se podría determinar el costo de ventas? Bueno, el costo de ventas, como ya también lo hemos definido y lo hemos observado, también lo analizaremos un poco más adelante, basado en la norma de información financiera, mi estimado Rolando, y comparto para ti y para todos. Costo de ventas es solo para efectos contables. De acuerdo a la ley del impuesto de la renta, se denomina, la ley lo denomina así, mi estimado Rolando y demás, costo de lo vendido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a determinar el costo de ventas, estimado Rolando, para efectos financieros que vamos a tener que registrar contablemente en base a la norma de información financiera C4, que es inventarios? Primera orientación, mi querido Rolando y todos los demás participantes. Hoy analizaremos precisamente este tema de la NIF C4 y tenemos que identificar cuáles son las condiciones y las diferentes situaciones que hay. ¿De acuerdo, Rolando? Entonces, primera respuesta. Costo de lo vendido, ¿cómo lo voy a determinar? De acuerdo a como lo establezca la ley. Ley del impuesto de la renta. Tanto para efectos agrícolas, de servicio o demás, porque ahí no lo precisa. Y en cuestión del registro contable de inventarios, la norma de información financiera C4, establece también estos procedimientos del control de los almacenes. ¿De acuerdo, mi estimado Rolando? Si no soy preciso en la respuesta, me lo hace saber. Luego entonces, decíamos, ¿cómo es que voy a tener todo esto? Hay que fijar precios, hay que validar
cuál es el procedimiento que tenemos en producción en proceso y artículos terminados. Aquello que tenemos que estar haciendo mención de rotación de inventarios de acuerdo al requerimiento y evaluación de este control de inventarios. ¿De acuerdo? Que esto en su oportunidad, todos los que somos contadores, contadoras que ya hemos estudiado la licenciatura en términos generales en alguna materia, yo recuerdo que esto nos lo compartieron en una materia, yo tengo el privilegio de ser egresado de la ESCA de Santo Tomás del Politécnico Nacional, y había una materia que se llamaba investigación de operaciones, que tenía relación con matemáticas financieras, y en esa nos estudiamos administración de inventarios, en cuanto a los requerimientos del punto de reorden o demás conceptos. ¿Por qué hablo de ese tema? Porque aquí dice artículos terminados y en proceso, ¿cómo administramos esos inventarios? También en esta semana alguien me compartía, haciendo referencia al tema de costo, dice, oye, pero ese tema lo dominan los ingenieros industriales. Dije, que le hayamos dejado a los contadores abarcar esa materia, que también son parte de su experiencia y de su estudio, pero eso es para el área industrial, para saber cómo se administran. La realidad es que los contadores, yo no sé si ustedes así lo tuvieron, pero al menos en mi memoria, estudié a nivel bachillerato 2 semestres como mínimo de costos en el bachillerato. Y temas relacionados con costos, materias específicas de costos, eran 4 semestres, de acuerdo, insisto, a mi memoria, 4 semestres de estudiar costos a nivel licenciatura. Y adicionado con ello, insisto, en algunas otras áreas, como las de matemáticas, correlacionaban la utilización de los métodos y determinaciones precisamente de procesos matemáticos para este tipo de materias. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que traemos de bagaje de conocimiento y que tenemos que explotar, señoritas y caballeros. Vamos a tener que definir el punto de equilibrio económico, que así es como lo conocemos, si será toma de decisiones. Seguimos adelante o no, modificamos precios, producción, otros puntos de vista que analizaremos también con todo ello. Para que entonces determinemos el costo de ventas financiero, que coincide en algunas relaciones con lo referido en la ley del impuesto de la renta. Y en base a lo que me comentó Rolando, ayer estaba yo precisamente evaluando el material y la próxima semana, si así lo tienen a bien, solo para efecto de relacionarlo y de estudiarlo en comprensión, no porque sea la parte que vamos a destacar, agregaré material de fundamento jurídico, que es la ley del impuesto de la renta, y lo hagamos comparativo con lo que analizaremos el día de hoy, para que veamos cómo es que nuestra debida administración de los inventarios y el registro contable correcto tendrá consecuencias ante una potencial revisión de las autoridades fiscales. ¿Sí? Entonces, hay que hacer ese análisis para que tengamos en este momento la invitación que yo les hago también, hacía mención hace unos minutos que está hablando de presupuestos, es la fecha, inclusive ya vamos un poquito tarde. En su oportunidad yo he sugerido que tengamos que empezar a hacer el presupuesto del año que viene, esto es 2024, en el mes de agosto o septiembre. Ahí tenemos que empezar a hacer lo que ustedes observan en el último recuadro de este slide, parte inferior lado derecho, donde dice planeación, la planeación y el control presupuestal. Hoy tenemos que evaluar las condiciones de cómo estamos. Reitero, solo como un ejemplo, de esta premisa que me manejaba mi excompañero del bachillerato, el contralor y su contadora, la contadora estaba preocupada, inclusive enfadada, porque ella veía solo el aspecto fiscal y le interesaba que la declaración y en fin. Le dije, sí, está muy bien, le dije, pero en la parte operativa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la proyección? ¿Qué es lo que te interesa? Y me dijo, pues liquidez, flujo de efectivo, porque no tengo para pagar ahorita las contribuciones con respecto a las actualizaciones que hay que hacer por un procedimiento interno que traen en un cambio de régimen. Le dije, bueno, pues puedes hacer las siguientes tareas para efecto de no causar contribuciones. Eso es el conocimiento de la causación del impuesto. Le dije, y ese otro tipo de situaciones